Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos súper emocionados y, como bien dice nuestro título, les va a sorprender. Vamos a sumergirnos en un día muy especial que compartieron juntos Ander Zell y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos de ustedes evocan una conexión especial, ¿verdad? Sabemos que siguen de cerca sus vidas, sus carreras y, por supuesto, sus momentos fuera de cámaras. Y créanme, lo que les vamos a contar hoy es digno de ver. Si aún no forman parte de esta increíble comunidad, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Sería genial tenerlos a bordo. Prepárense porque vamos a desgranar un día que parece sacado de una película romántica, pero que en realidad sucedió en la vida real. Hablamos de Ander Zell, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y carisma, y de Kerem Bürsin, otro gigante de la actuación turca, conocido por su energía y su mirada que derrite. Juntos formaron una de las parejas más queridas y seguidas por el público, tanto en Turquía como a nivel internacional. Y hoy, vamos a revivir uno de esos momentos que demuestran por qué su química trascendió la pantalla y se convirtió en algo más. Nos vamos a transportar a un día lleno de detalles que revelan su conexión, su complicidad y quizás, hasta un poquito de esa magia que hizo que tantos suspiraran por ellos. Imaginen esto, sol radiante, un escenario idílico, y la presencia de dos estrellas que incluso cuando no están trabajando, irradian una luz especial. Para aquellos que quizás no están tan familiarizados con su historia, Ander Zell es conocida por sus papeles en exitosas series como Gunesingslar y, por supuesto, Senkalkapm, donde precisamente compartió protagónico con Kerem Bürsin. Esa serie fue un fenómeno mundial y su relación en la pantalla traspasó la ficción, creando una legión de fans que esperaban con ansias cada actualización sobre su vida personal. Kerem Bürsin, por su parte, también ha tenido una carrera impresionante, participando en producciones que lo han consolidado como un actor versátil y atractivo. La química entre ellos era innegable, y no solo para los espectadores, sino que parecía palpable en cada entrevista, en cada aparición pública. Y es precisamente en esos momentos, fuera de guión, donde a menudo descubrimos las historias más genuinas, ¿no creen? El día que vamos a analizar hoy no fue una alfombra roja, ni un evento de premiación. Fue algo mucho más íntimo, algo que nos permite ver la faceta más natural y cotidiana de Ande y Kerem. Empezaremos por el principio. El escenario, según nuestras investigaciones y las imágenes que circulan, fue un lugar cercano a la naturaleza, un sitio que invita a la relajación y a la desconexión del frenético mundo de la fama. Piensen en un día de campo, pero con el toque de sofisticación que siempre acompaña a estas figuras públicas. Las fotos y los vídeos que se filtraron y que se compartieron en ese momento nos muestran a ambos luciendo atuendos cómodos pero estilosos, lo que ya nos da una pista de que estaban disfrutando de un momento relajado. Lo que más llama la atención de este día en particular es la aparente ausencia de presiones externas. No había cámaras de paparazzi acosándolos constantemente, ni la necesidad de mantener una imagen pública. Era un día para ellos, para disfrutar de la compañía mutua. Vemos a Ande con una sonrisa radiante, su cabello suelto, disfrutando de la brisa, mientras que Kerem la mira con esa expresión de admiración que tantas veces hemos visto. La forma en que interactúan, las pequeñas miradas, las risas compartidas, todo parece indicar una conexión profunda y genuina. No era solo un día de amigos o compañeros de trabajo, era un día que exudaba romance. Hubo un momento específico que se volvió viral y que capturó la esencia de este día. Estaban caminando por un sendero rodeados de vegetación, y en un instante Kerem detuvo a Ande, se acercaron y compartieron un gesto tierno, un abrazo, o quizás un beso fugaz. No está del todo claro por la calidad de algunas imágenes, pero la emoción era evidente. Fue un instante capturado en el tiempo que habla más que 1000 palabras. Para los fans, este tipo de momentos son oro puro. Nos permiten ver a nuestros ídolos en su faceta más humana, vulnerable y enamorada. Y en este caso, la dulzura del momento era palpable. Además de ese instante icónico, hubo otras actividades que compartieron. Parece que disfrutaron de una comida al aire libre, picnic o quizás en un restaurante pequeño y acogedor con vistas. Las imágenes muestran platos de comida que, aunque no podemos identificar con precisión, parecen ser de origen local, quizás una muestra de su aprecio por la gastronomía de la región donde se encontraban. La forma en que compartían la comida.
Las conversaciones animadas, todo indica una conexión fuerte y una comodidad mutua que solo se logra con el tiempo y la confianza. No había incomodidad, solo una fluidez natural en su interacción. También se les vio participando en actividades recreativas. En algunas fotos se les observa riendo mientras realizaban alguna actividad, quizás un paseo en bote si estaban cerca del agua, o simplemente disfrutando de una caminata más larga explorando los alrededores. Lo importante aquí es la actitud. Ambos parecían despreocupados, disfrutando de cada momento como si el tiempo se hubiera detenido. Es fácil imaginar la conversación fluyendo sin esfuerzo, compartiendo anécdotas, sueños y risas. Para los actores, cuyas vidas suelen estar marcadas por agendas apretadas y rodajes intensos, un día así debe ser un bálsamo, una oportunidad para reconectar consigo mismos y con la persona que tienen al lado. Y aquí viene la parte que para muchos hizo este día tan especial, la demostración pública, aunque sutil, de su afecto. No se trataba de poses para las cámaras o de gestos forzados. Era algo natural, espontáneo. La manera en que se tocaban las manos, la forma en que Kerem pasaba un brazo alrededor de los hombros de Ande, o como Ande apoyaba su cabeza en su hombro, todo eso transmitía una intimidad y un cariño que iba más allá de la amistad. Era evidente que sentían algo especial el uno por el otro, algo que iba más allá de la pantalla de Senkalkam. Y para los fans, ver esa conexión real era aún más emocionante que verla en la ficción. Los detalles que se filtraron a través de sus cuentas de redes sociales, aunque de forma muy discreta, también aportaron a la narrativa de este día. Pequeños stories con paisajes bonitos, o comentarios sutiles en las publicaciones del otro, eran suficientes para que la comunidad de fans entrara en modo detective y conectara todos los puntos. Y así poco a poco se fue construyendo la historia de este día especial, un día que reafirmaba lo que muchos sospechaban y deseaban, que Ande y Kerem no solo tenían una química increíble frente a las cámaras, sino también en la vida real. Es importante recordar que en ese momento su relación era objeto de mucha especulación. Los medios de comunicación y los fans estaban constantemente analizando cada uno de sus movimientos. Por eso un día como este en el que se mostraban tan relajados y cómplices, era una confirmación tácita de su vínculo. No necesitaron hacer declaraciones grandilocuentes ni posar para los flashes. La autenticidad de su conexión habló por sí sola. Y eso es lo que hace que este recuerdo sea tan valioso para sus seguidores. Ahora, ¿qué podemos aprender de este día especial? Más allá de la obvia demostración de afecto entre dos personas que se gustan, vemos la importancia de tomarse tiempo para uno mismo y para las personas que queremos. En un mundo donde estamos constantemente conectados y bombardeados por información, encontrar momentos de paz y conexión genuina es fundamental. Y para figuras públicas como Ande y Kerem, que viven bajo un microscopio constante, esos momentos de intimidad y desconexión son aún más valiosos. Este día nos recuerda que detrás de los personajes, detrás de las redes sociales y de la fama, hay personas reales con sentimientos, con deseos de disfrutar de la vida y de la compañía de quienes aman. Y ver esa autenticidad, esa vulnerabilidad, es lo que nos conecta con ellos a un nivel más profundo. Nos inspira a buscar esos momentos en nuestras propias vidas, a valorar las pequeñas cosas, las conversaciones sinceras, las risas compartidas, los paseos sin rumbo. La forma en que ambos se miraban, esa chispa en sus ojos, era algo que no se puede fingir. Era la expresión de una conexión que iba más allá de lo superficial. Y si bien es cierto que su relación tuvo sus altibajos, y que ahora sus caminos pueden haber tomado rumbos diferentes, los recuerdos de días como este, llenos de alegría y complicidad, perduran. Y son precisamente estos momentos los que hacen que su historia, tanto en la ficción como en la vida real, sea tan memorable para tantos de nosotros. Para finalizar, quiero recalcar que este día especial de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos deja con una sensación de calidez y optimismo. Nos muestra la belleza de las conexiones humanas auténticas, la importancia de disfrutar de los momentos simples y la magia que ocurre cuando dos personas se encuentran y se entienden. Es un recordatorio de que incluso en el torbellino de la fama, hay espacio para el amor, la alegría y la conexión genuina. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos revivido un día especial que nos ha permitido ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin bajo una luz diferente, una luz de autenticidad y afecto. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de sus recuerdos. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo.
Agradecemos enormemente su tiempo y su interés. Nos encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Tenían conocimiento de este día en particular? ¿Qué es lo que más les llama la atención de su conexión? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si este contenido les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Adiós.